escuchado de la AGT? Pues si no has escuchado, es momento de que te enteres. Es la nueva Asociación General de las y los Trabajadores que finalmente se constituyó, o más bien se constituyó formalmente, oficialmente, este pasado 20 de agosto con el objetivo de buscar mejores condiciones para la clase trabajadora del país. Y bueno, esta asociación reúne a varias centrales sindicales y sindicatos de gran peso en nuestro país, y de esto les vamos a platicar hoy. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde hablamos sobre todo lo que sucede en el mundo del trabajo, noticias, información, crónica y chismecitos también de toda la situación laboral. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, pues ya les decíamos en la entrada, les vamos a hablar de esta Asociación General de las y los Trabajadores, que su nombre corto es AGT. AGT, no OGT. Muchos dirían que sí es de OGT, pero no. AGT, que la verdad es que causó mucha polémica su constitución, porque pues se pensó, digámoslo, se pensó como una central de centrales, una gran central. Fíjense que en el sector laboral de nuestro país, en el movimiento obrero mexicano, desde hace muchos años se ha perseguido lo que yo digo un sueño, que es pues que realmente haya un movimiento unitario que reúna a todas las fuerzas de las y los trabajadores, las centrales sindicales. En México hay varias centrales sindicales, obviamente, que reúnen a su vez sindicatos de diferentes sectores. Y entonces, bueno, se pensó que esta AGT finalmente podría ser esa gran central de centrales en nuestro país, pero pues a la mera hora, pues tuvo la salida de organizaciones importantes cuando anunciaron que se iba a formar este referente. Pues se anunció también, o ya se anunciaba con esta salida de organizaciones importantes. En un momentito más les vamos a decir precisamente cuáles son las centrales que sí la conforman, cuáles estaban pensadas, cuáles se bajaron, y bueno, pues en realidad el objetivo se mantiene, que es que en este gobierno que está empezando pueda haber un nuevo referente fuerte dentro del sector laboral para que haya más cambios y sobre todo pues mejoras en las condiciones laborales de todos los trabajadores del país. Sí, justamente es importante señalar por qué se pensó que hay necesidad de una central, además de lo que tú comentas, de que este nuevo gobierno pueda tomar en cuenta a los trabajadores en toda la política laboral. Primero, recordemos, ya este es el segundo programa que hablamos sobre esto, y en el primero nos referíamos a la reforma laboral que entró en vigencia en el 2019, el 1 de mayo del 2019, que desapareció prácticamente a un número importante de sindicatos, se eliminó un número importante de contratos colectivos, muchos de ellos contratos patronales, muchos sindicatos que solamente le servían a la patronal, pero también otra de las causas del por qué la necesidad de los trabajadores es que los gobiernos históricamente, incluyendo el gobierno anterior, prácticamente desarrolló toda su política laboral, y no solamente laboral, sino en general, toda su agenda de gobierno, sin tomar en cuenta a los trabajadores, la opinión de los sindicatos, sin tomar en cuenta, y mucho menos un proceso de diálogo sistemático que generalmente otros gobiernos también realizaban, muchas veces a lo mejor a través de sindicatos también o centrales, a modo, ¿no? Como lo fueron los charros, específicamente del Congreso del Trabajo de la CTM. Sin embargo, a la llegada del gobierno de Obrador, toda esta dinámica del charrismo sindical, incluso que podemos decir que quedó también fracturado, porque a partir del nuevo gobierno se conformaron efectivamente nuevas centrales, la CATEM, por ejemplo,
¿no? Que pareciera ser que ahora va a de un señor llamado Pedro Aces, que pareciera ser que quiere convertirse en el único interlocutor y representante de los trabajadores. Entonces están los otros, pero están los otros sindicatos que están quedando fuera de esta dinámica, y bueno, a partir de ahí se está reconfigurando todo este proceso de reorganización del mundo obrero, del mundo sindical en nuestro país. Y bueno, a partir de ahí viene esta iniciativa de la AGT, la Asociación General de las y los Trabajadores. Sí, fíjense, es muy curioso porque ya les hemos venido platicando sobre esta gran reforma laboral que hubo en el año 2019 con la que empezó el gobierno de López Obrador, que entre muchos de los cambios que planteaba era promover la sindicalización democrática, es decir, acabar con el sindicalismo charro o los contratos de protección, es decir, cuando los dirigentes sindicales llegan a acuerdos con el gobierno o con el patrón sin tomar en cuenta las verdaderas necesidades o demandas de los trabajadores, y obviamente pues se benefician. Entonces se buscaba esto, pero como dice Florentino, hubo una fractura, no solo porque realmente se planteara esta cuestión, sino más bien parecía que en el fondo había una política de querer acabar con los sindicatos y con la organización colectiva. Entonces, se hicieron muchas modificaciones en las que los grandes ausentes justo fueron los representantes de los trabajadores. Fíjense que ahora que se hizo la presentación oficial de la AGT, y uno de los principales actores de esta nueva asociación es Napoleón Gómez Urrutia, que es un personaje, la verdad, muy polémico dentro del sector laboral. Es el secretario general del sindicato minero, y alrededor de él pues hay mucha polémica por cuestiones propias de su sindicato y también pues por lo que ha sido su vida política. Pero él en su discurso mencionaba que tan solo en el gobierno pasado él fue senador, fue el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado. Y él hablaba de que en el gobierno anterior se hicieron alrededor de 160 modificaciones que impactaron a los trabajadores, de las cuales, o sea, algunas ni siquiera estamos enteradas que se hayan modificado. Claro, las más importantes fueron estas que les decimos, la reforma laboral, el tema de sindicalización, el tema del outsourcing, el tema del incremento justicia al salario mínimo, temas de seguridad social también para algunos sectores vulnerables. Pero la realidad es que si bien muchos de esas modificaciones han sido impulsados, porque siempre lo hemos dicho, cualquier logro o cualquier modificación deriva de la lucha de los trabajadores, lo cierto es que estas modificaciones no contaron en realidad, o las personas que llevaron a cabo estas modificaciones no contaron o no se acercaron realmente a los representantes de los trabajadores para saber si cumplían o cumplían realmente una demanda de la clase trabajadora. Entonces, hoy se está buscando que con este nuevo gobierno, pues sí haya esta incidencia de las y los trabajadores de los diferentes sectores en estos grandes cambios que se siguen planteando hacia adelante. Sí, así es. No solamente el presidente López Obrador, aunque él evidentemente representó, digamos, que todo el bloque que llega al poder, pero en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, por muy presidente de la Comisión de Trabajo, efectivamente, que haya sido un representante de un sindicato, que es el sindicato minero, o que también ahí me parece que estaba uno de los dirigentes de la CTM, también en el Senado de la República, eso no implicaba que hubiera un diálogo permanente, constante, con los representantes de los sindicatos, con los trabajadores, e incluso en algunos casos hubo que presionar, por ejemplo, el aumento de 6 a 12 días de vacaciones que se legisló el año pasado, pues fue prácticamente a presión de los propios trabajadores que en ese momento estaban organizados en la mesa de diálogo sindical, por ejemplo, para que se aprobara esta reforma. Entonces ahora justamente se busca que se tome en cuenta a los trabajadores, pero ahora, ¿cuál ha sido? ¿Cómo ves tú cuál ha sido? Ya decías tú que inicialmente
esta idea es tener una sola organización de trabajadores, una central de centrales o como le queramos llamar, como existen en otros países, centrales únicas de trabajadores que independientemente de filiaciones políticas, toda esta situación, filias y fobias, incluso en momentos importantes como ahora en Argentina, que hay una política de gobierno antiobrero, salen todos los trabajadores, las centrales sindicales, todas juntas, independientes, sí, todas. Así ha sucedido en Francia, en otros países, pero en nuestro país el movimiento obrero y sindical disperso, fracturado, y esta idea que surgió para avanzar en la unidad de los trabajadores, pues es una tarea que efectivamente se dio un paso, pero ¿cómo ves tú? ¿Cuáles son los sindicatos que de último momento se fueron incorporando, retirándose y pues lo que vimos este fin de semana allá en el Centro Médico Siglo XXI? Fíjense, yo tengo 2 puntos sobre eso, pero me gustaría destacar algo. Ya decía Florentino sobre esta conformación de la CATEM, que busca ser este interlocutor de los trabajadores, pero cuando vemos y que fue parte de una de las motivaciones y argumentos que se dieron para la conformación de la AGT, pues es saber cuál es realmente el interés de esa central sindical. El líder de esa central que decíamos, Pedro Aces, hace no mucho tiempo, sale festejando su cumpleaños con Carlos Slim y con otro gran empresario. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué mensaje nos manda eso? Pues evidentemente que sería pues no queremos que vaya a buscar los intereses de los trabajadores, sino de los empresarios. Y por ejemplo, ¿quiénes son de los sindicatos importantes que forman la AGT para tratar de hacer esta unidad sindical? El sindicato de telefonistas, que vale decir, hacemos comercial, estamos en su casa, porque somos sindicatos hermanos dentro de la Unión Nacional de Trabajadores. Ese, digamos, solo nos deja una muestra de por qué la importancia, sí, de la unidad de las y los trabajadores y de hacer estos referentes, porque, fíjense, además de que el señor Slim es uno de los hombres más ricos del mundo, ha buscado ir disminuyendo los derechos de los trabajadores telefonistas. Lo que ha hecho Slim ha sido fragmentar la gran empresa que era Telmex e irla haciendo diferentes empresas o separar los negocios y ponerlas en otras empresas en donde esos trabajadores van teniendo menos derechos. Y bueno, recordemos que una de sus grandes empresas hoy es América Móvil, que todos conocemos como Telcel, de la cual su contrato colectivo ni se conoce siquiera. Es decir, no hay contrato colectivo. No hay contrato colectivo. En fin, ese es solo un ejemplo que si ya lo vamos trasladando a todos estos sectores que hoy se están buscando unir en esta AGT, pues realmente se busca ser una fuerza importante del país. Una de las consideraciones, primero, hay que recordar quiénes están hoy en esta AGT. Como decíamos, está el sindicato de mineros, está el sindicato de telefonistas, está la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, y Campesina. Y campesina, está la CROC, que es otra confederación de obreros y campesinos, está la COSEM, que es otra confederación, y está el sindicato de los trabajadores del Nacional Monte de Piedad hasta este momento. Inicialmente estaba también considerado el sindicato del seguro. También está el sindicato de trabajadores del metro. Cierto, sí. Cierto. Con el señor Espino. Inicialmente también estaba considerado el sindicato de trabajadores del Seguro Social, que es uno de los más grandes del país, y que a la mera hora decidió no sumarse formalmente a esta AGT, argumentando que tenían proceso de elección y que bueno, pues lo iban a dejar para otro momento. Déjenme decirles que en esta asamblea constitutiva y de toma de protesta de la AGT hubo un representante de este sindicato e incluso el evento se llevó a cabo en instalaciones de el centro, ¿cómo se llama?
el Centro Médico siglo XXI, en el Centro de Congresos. Hubo un representante del Seguro Social, pero también un representante del Sindicato del Seguro Social. Otro de los grandes sindicatos que inicialmente iba a estar, de hecho iba a estar toda la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores y la UNT como central iba a participar, pero de último momento el STUNAM, que es presidencia colegiada de la UNT, decidió no participar. Dijeron que porque ellos tenían que hacer una consulta a su base. Además hay que recordar que en ese momento están en el proceso de revisión de contrato colectivo, que por cierto ayer, bueno, viernes ya les presentaron la propuesta económica, finalmente. El miércoles 22 de octubre. Les presentaron la propuesta económica por parte de la universidad sobre el incremento salarial y bueno, esto es algo importante. Y el tercero, pues que se baja también, es el Sindicato de Pilotos Aviadores, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, ASPA, que también argumentaron porque estaban en este proceso de cambio, además de su negociación colectiva con Aeroméxico. También la CTM. También estaba y se bajaron. Y entonces parecía que ya pues era un referente desinflado. Decimos en el argot periodístico, ya se les había caído la nota cuando presentaron esa AGT, pero la verdad es que a mí, yo no sé qué pienses tú, pero a mí sí me pareció que estos esfuerzos de continuar, digamos, ahora que se llevó a cabo ya la conformación oficial, esta asamblea constitutiva y toma de protesta, pues hubo desde mi punto de vista, un buen mensaje, porque ya les decía yo, sí estuvo el representante de ASPA, sí estuvo un representante del seguro, del Seguro Social, pues del sindicato, estuvo el representante del Seguro Social, estuvo un representante del Centro de Conciliación y Registro Federal, es decir, la autoridad laboral estuvo presente. También de la Secretaría de Trabajo. De la Secretaría del Trabajo, pero además hay que recordar que Napoleón Gómez Urrutia hoy es diputado por Morena, y estuvo acompañando, y de hecho fue quien clausuró el evento, otro diputado que es el vicecoordinador de la bancada de Morena, que es Alfonso Ramírez Cuellar. Entonces, los mensajes en general aplaudieron esta conformación de la AGT para poder tener un referente sólido que, fíjense, no solo estamos hablando de estas centrales sindicales de peso que buscan generar una agenda política en la que sí se tomen en cuenta a las y los trabajadores, pero además está contando con el aval, digamos, hablando en términos políticos, porque ayuda en términos de gestiones políticas y de diálogo de las autoridades, de las instituciones que participan, y bueno, pues en este caso hablando de que se busca incidir en materia legislativa, pues de estos legisladores que estarían impulsando o podrían impulsar propuestas. Efectivamente, esta Asociación General de las y los Trabajadores, que se constituye el pasado domingo 20 de octubre. Atrasada, ya estamos en otoño, ¿qué no ves? Ya huele a pan de muerto. Ya huele a pan de muerto, a flores en pazúchil y todo eso, y tú agosto. Bueno, 20 de octubre se realiza esta conformación oficial, formal, que cuenta también con la presencia de estas autoridades. Y lo que dice Adriana es verdad, es importante el esfuerzo de unificar la fuerza de los trabajadores, pero es importante también hacer notar que no logró ese objetivo, no porque disminuyamos el esfuerzo que se hizo, que se logró con la Constitución, sino porque es importante no perder de vista estas otras fuerzas del movimiento obrero que existen, porque además de quienes no se incorporaron a esta AGT, también existen otras centrales, como la Nueva Central de Trabajadores, sí, existen otras organizaciones sindicales como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que de hecho se encuentran otras relaciones, otros procesos unitarios
como el Frente Amplio Social y Unitario, como el Encuentro Nacional de Dirigentes Sindicales, Campesinos y de la Sociedad Civil, la Conferencia Nacional de las Resistencias, que van, digamos, entretejiendo estas relaciones, que es muy importante que la AGT, en primer lugar, tome en cuenta que si quiere representar la voz auténtica de los trabajadores, no le haga como otras centrales, solamente la de sus sindicatos, sino tratar de vincular, jalonar, representar la voz y vincularse con estos otros movimientos, porque en última instancia también representan a cientos de miles de trabajadores que también están representados efectivamente en la AGT ahora, ¿no? Entonces, creo que es importante, todas las voces que se escucharon el domingo fueron en el sentido, necesitamos un cambio, aplaudieron muchas cosas del gobierno de la 4T, pero pusieron en el centro que no hay diálogo o no ha habido diálogo con los trabajadores y que no había. Esperemos que ahora ya haya. Exactamente. Ya son varios días, sabemos que el 30 la presidenta recibe a los maestros de la CENTE, y así como este proceso de diálogo que hay con los maestros, pues seguramente sería importante que hubiera con el resto del movimiento obrero y sindical de este país para construir la agenda laboral, y no la agenda laboral se imponga desde arriba, de acuerdo a lo que la presidenta o los diputados o los senadores solamente tengan en la cabeza, y no de acuerdo, como tú bien decías, a lo que necesitan, a lo que requieren exactamente los trabajadores. Ahora, la AGT también ha dicho, bueno, sus dirigentes, hay una presidencia colegiada, déjenme decirles, los 4 presidentes de la AGT, por decirlo así, pues es Napoleón Gómez Urrutia, Francisco Hernández Juárez de Telefonistas, está Isaías González de la CROC y Rodolfo González de la CROM. Entonces, ellos han hecho mucho énfasis de nuevo de este esfuerzo unitario, pero también han hecho la invitación a todas las organizaciones que quieran sumarse. Y esto va a ser muy importante porque justo dice Florentino, se están entretejiendo. Fíjense que no es que se haga un referente que esté peleado con otro. No, porque ya los otros sindicatos que se bajaron, como les decía, coincidimos dentro de una central sindical que es la ONT, pero también coinciden con otros en la mesa de diálogo. Pero también, por ejemplo, la nueva central, cuando hace un evento, hacen foro, hacen acciones, los mismos sindicatos como telefonistas, como nosotros, como los mineros, apoyan a la nueva central y a los electricistas. Cuando se trata de un tema de la CENTE, también participa la CENTE. Simplemente no han coincidido en este punto concreto. No así no significa que no vengamos trabajando todos en unidad, pero lo ideal es que sea solo un referente. Y ojalá que sí, como dice Florentino, tengan esta sensibilidad y sean realmente estrategas para poder concretar este objetivo. Siempre ya se nos acaba el tiempo bien rápido, pero bueno, sí, pues ahí vamos a darle continuidad, vamos a darle seguimiento, porque justamente en este espacio es para poner atención, para traer la información, para darle seguimiento, porque pues creo que ya corrió el chismecito de que el domingo se conforman y el lunes ya estuvieron en la Cámara de Diputados los presidentes colegiados para empezar a discutir la agenda legislativa que se está planteando. No sabemos todavía los puntos, necesitamos investigarlos, conocerlos, pedirles a los sindicatos que mantengan informado también a los trabajadores de este país sobre esto que se está construyendo, y también a quienes hacen falta en todo este proceso de unidad. Yo creo que hay que... ¿Sí? Sí, es que antes ya no están corriendo el producto, pero quisiera mencionar solo algunos comentarios que nos están haciendo en TikTok. Dice Paloma envenenada. Oiga, no me vayan después al burir con esos nombres raros. Pero dice, ningún gobierno hizo nada por los jóvenes de Ayotzinapa. Pues es un tema que sigue pendiente y que ojalá los puedan... pues ahora dar continuidad en este gobierno y realmente sepamos y se haga justicia. Luego, los Universo 1 dice, viva Claudia Sheinbaum, presidenta, que por cierto, dice Alfonso Ramírez Cuellar, que pues es el diputado y que mencionaba, dijo
Dijo, una cosa es lo que se dice ¿Cómo y no dijo? Tienen una presidenta que se la va a jugar con las y los trabajadores. Bueno, queremos ver. No, y porque... que vamos a luchar, según dijo él, por hacer justicia a los 15 millones de mexicanos trabajadores que están en la indefensión. Sí, que no están participando en ningún sindicato, no tienen organización quien los defienda, entonces todo eso son las tareas que tiene una verdadera Asociación General de Trabajadores si quiere jugar su papel histórico, ¿no? Entonces, vamos a ver. Ya a ver hablaremos justamente de los temas que han puesto sobre la mesa en donde es importante que participen los trabajadores, como viene la renegociación del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Incluso se planteó la posibilidad de que haya una comisión de trabajadores o que represente a los trabajadores en la renegociación, entre otros, tema de mujeres, por supuesto, igualdad salarial, equidad de género y otros que estaremos abordando más adelante. Pues bueno, se nos acabó. Ya les platicaremos también de estas negociaciones, cómo va lo del STUNAM. Ya hay una propuesta, ojalá se concrete, les diremos si se concreta. Síganos en www.amexi.com.mx, ahí tenemos toda la información y en nuestras redes sociales. Y por favor, porfis, compartan Luchadores el micrófono en YouTube. Muchas gracias. Adiós.